¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Rosa Vilma Chavarri, especialista en sostenibilidad e igualdad de género de Fundemasa, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña Alejandro Gómez Fernández, vicepresidente de Gestión Humana de Banco Agrícola, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por recibirnos, un gusto compartir con ustedes. Y por supuesto vamos a estar hablando del trabajo de Fundemas, de la Semana de la Sostenibilidad y Relaciones Públicas 2022, enfocada a riesgos globales, como el ámbito local pueden ser superados, y también el tema de la igualdad de género. Es un tema, una semana, un trabajo muy importante. La Semana de la Sostenibilidad, en este año hemos querido enfocarla en los riesgos globales, entendido cambio climático, pero también el tema de cohesión social, salud mental y cómo las desigualdades han ido aumentando a partir de ciertos riesgos que han generado las nuevas vertientes de la pandemia, las economías, la falta de acceso a ciertos mercados, las cadenas de valor. Y parte de uno de esos temas es la igualdad de género, porque muchas de las desigualdades las sufren más que todas las mujeres y las niñas. Por eso es importante traer esta temática a la Semana de la Sostenibilidad, porque vamos a hablar de la gobernanza económica de género. Vamos a tener a Amelia López Hughes de Países Bajos, quien nos va a hablar de ese crecimiento económico latente que involucra tener a mujeres y a niñas pertenecientes en estrategias no solo de sociales, sino también económicas, en que las empresas puedan invertir y puedan hacer crecer los mercados internacionales y las economías de los países. Ahora, algunos, Rosa, pueden decir igualdad de género, optimización en las empresas. ¿Cuál es la relación que pueda tener estos temas? Para mí, y lo que he visto en muchas empresas es que las mujeres son un talento que no ha sido tan valorado anteriormente, pero que se ha cultivado más. A niveles escolares, muchas mujeres tienen más grados de educación que muchos hombres, que por X o Y razón tuvieron que abandonar sus estudios. Mujeres todavía lograron continuar y ese talento está creciendo. A nivel de país, el 53% de la población son mujeres y parte de ese talento no está siendo ocupado porque solo el 46% forma parte de la población económicamente activa ocupada. Entonces, ese restante de mujeres es un bono económico que las empresas y también los gobiernos deberían aprovechar para el crecimiento económico y las nuevas políticas públicas. A ver, Alejandro, ¿cómo se vive la sostenibilidad en una empresa como Banco Agrícola? Bueno, eso es una muy interesante y yo creo profunda pregunta, porque nosotros vivimos la sostenibilidad desde lo que definimos como nuestro propósito superior, que es eso por lo que en el banco todos nuestros colaboradores se levantan todos los días a hacer. Y ese propósito reza para nosotros de la siguiente manera, y es promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos. Ahí hay palabras bastante poderosas, porque lo primero en nuestro rol como banco en la sociedad es entender que todo lo que hacemos al interior de la organización, con nuestros diferentes grupos de interés, con nuestros clientes, usuarios, con las comunidades donde estamos presentes a lo largo y ancho del país, tenemos una responsabilidad de que al final todos desarrollemos dentro de nuestro contexto de lo que hacemos en nuestros negocios, en el estudio, en abrir un sinnúmero de posibilidades que promuevan desarrollo. Y lo decimos de todos, y lo uno al tema que hablábamos de género, porque uno de nuestros objetivos dentro de ese propósito, y lo convertimos en realidad a través de nuestras oportunidades de negocio, pero también al interior de la organización, es ser embajadores, porque somos convencidos del rol de la mujer en el desarrollo de la sociedad. Hoy, por ejemplo, casi la mitad de nuestros clientes dentro del segmento de personas, del aproximadamente 1,5 millones de clientes que tenemos, son mujeres. Y no solo mujeres como personas, sino mujeres que lideran empresas o lideran pymes o lideran empresas familiares. Entonces, al igual, hoy al interior del banco, más del 55% de nuestros casi 3.000 empleados son mujeres. Y si vamos a nuestros proveedores, si vamos a nuestros aliados estratégicos, encontramos también allí una participación mayoritaria de mujeres. Entonces, nuestro rol es unir
todo ese mundo de posibilidades donde las mujeres son un actor fundamental, darles quizás esa preponderancia y ese rol protagónico que en algunos segmentos de la población no han tenido, para que nos unamos todos en pro de ese desarrollo sostenible. Tiene todo que ver con la sostenibilidad y tiene todo que ver con esta Semana de la Sostenibilidad, porque queremos poner esta conversación a la altura de las posibilidades que tiene en términos de generar bienestar para todas las comunidades y el país en general. Ahora, es un tema de trasladarlo hacia la estructura organizativa, Alejandro, un tema muy complejo por la cantidad de empleados que Banco Agrícola pues, puede representar no solo en el país. Y como dicen, el primer contacto es importante, desde el vigilante en la puerta de entrada, desde la chica en recepción. Tienen que estar en esta misma sintonía para estar en consonancia de la política que estamos hablando. Exactamente. Y por eso decimos que comienza mucho al interior. Correcto. Y hemos dado pasos en estos últimos años en la organización, en el Banco Agrícola al interior, de decir, como tú dices, comienza por ese vigilante, pero es que al final el banco es el reflejo de lo que tenemos en la sociedad. Entonces, porque nuestros colaboradores al interior de la organización son el reflejo de esas niñas que estudian en un colegio, de esas mujeres que tienen oportunidades de ingresar a la universidad, a la educación superior, o de nosotros mismos ayudar a generar desde nuestra concepción en el negocio que representamos posibilidades para esas diferentes poblaciones. Entonces, al ser el reflejo de lo que sucede afuera, al interior de la organización, nos hemos puesto unos objetivos y unas metas muy ambiciosas en que cada vez más incluyamos esta discusión de género en todas nuestras conversaciones, porque cuando decimos que casi la mitad de nuestros clientes personas son mujeres, o 50%, 51%, lo que estamos diciendo también es que al interior tenemos que entender sus necesidades, tenemos que entender sus objetivos de vida, sus objetivos de desarrollo, su propósito para traducirlo en oportunidades para todos. Muy bien. Rosa, ¿cómo la igualdad de género impacta el crecimiento y la misma competitividad dentro de las empresas? Bueno, lo podemos ver, como dice Alejandro, de dos lados. Internamente, con el talento, cómo lo podemos hacer crecer y nutrir, y cómo podemos atraer y generar espacios no solo de innovación y creatividad, porque tener grupos diversos de mujeres y hombres trabajando en equipo puede generar muchas más ideas, poder tener nuevas ideas de servicios, de productos, pero también de cómo tener procesos internos que puedan mejorar la competitividad de la empresa. Muchas empresas, por ejemplo, tienen un enfoque 100% de género. Por ejemplo, en Colombia hay una empresa de alimentos que se llama Crepas y Waffles, que tiene un enfoque de género supremamente importante, en donde solo contrata mujeres cabezas de familia. Son desde la cocinera a mesera, servicio de distribución, el 100% de la población de esa empresa son mujeres cabezas de familia, porque saben que están invirtiendo en hogares. Y es algo bien importante reconocer de que el talento de las mujeres va más allá solamente de un empleo. Como dice Alejandro, muchas pymes, por ejemplo en el país, el 54% de las micro y pequeñas empresas son lideradas por mujeres. Entonces es un potencial económico altísimo en donde grandes empresas pueden aprovechar de tener una cadena de valor, identificar cuál es ese talento femenino que está liderando productos o servicios y poderlo nutrir con herramientas. Nosotros desde Fundemás proponemos hacer ambas vías, cómo poder generar ambientes o condiciones laborales favorables para todas las personas, tanto para hombres como para mujeres, pero también cómo podemos hacer ese crecimiento económico inclusivo con aquellas MIPYMES que son lideradas por mujeres, llámese mujeres que son clientas de bancos o que son proveedoras de otras empresas o que tienen sus propios emprendimientos o empresas, porque muchas mujeres ya son empresarias, no emprendedoras, y que están haciendo ese crecimiento económico llegar más allá. Entonces, para nosotros es muy importante porque el desarrollo sostenible no puede generarse si no estamos todos metidos en este barco, que involucra a todas las mujeres y a todos los hombres. Muy bien. Alejandro, yo vi una estadística de emprendedores un día y me llamaba la atención que decían que quienes se lanzan a este tipo de proyectos, sobre todo cuando son mujeres, van a tener éxito. Ese es uno que me llamaba la atención. Y lo segundo, eran bien solidarias con los empleados. Había un mejor trato, la paga era siempre a tiempo.
y los climas o los ambientes laborales eran mucho más favorables que las organizaciones que eran lideradas netamente o había solo predominantemente hombres. En el tema de una organización como ustedes, Banco Agrícola, por ejemplo, en el tema de créditos, se ve eso también, de repente que las mujeres son como las más puntuales, las que siempre están pendientes de este tipo de obligaciones. Mira, en el ámbito interno del banco, nosotros, como mencionaba anteriormente, nos hemos puesto unas metas de equidad, diversidad e inclusión. Y en este tema de género, no nos hemos quedado solo con que tengamos mayoría de mujeres dentro de la organización. Eso por las múltiples razones, y hay estudios de diversas fuentes que comprueban que donde tenemos mayores niveles de equidad, hay unas decisiones que fluyen distinto. Hay unas decisiones que incluyen todas las perspectivas y la visión, por ejemplo, de las mujeres en la construcción y el diseño de nuestros productos y servicios, en el mejoramiento de los temas que hacemos en el día a día. Y no nos quisimos quedar ahí, entonces nos pusimos unas metas. Oiga, no es simplemente que tengamos mayoría de mujeres, sino, por ejemplo, queremos tener mayoría o igualdad de mujeres en posiciones de liderazgo. Fundamental, porque no es solamente que la estadística nos muestre que en la generalidad tenemos más mujeres, sino y cómo estamos, por ejemplo, en brechas salariales desde el punto de vista de compensación, en brechas de oportunidades. Hay estudios que muestran que las mujeres en las organizaciones alrededor del mundo a veces no optan por ciertos ascensos porque no tienen la flexibilidad laboral para darle cuidado a sus hijos. Entonces, hay una serie de variables que para poder avanzar, y por ello en el Banco Agrícola, en compañía de Fundemás y otras organizaciones, las universidades, esas metas ambiciosas lo que nos han llevado es a ver más allá. Cómo al interior somos una organización con unos altos estándares internacionales en los temas de equidad, pero que nos hacemos preguntas frecuentemente. ¿Cómo somos unos mejores representantes de la sociedad y cómo brindamos esa oportunidad de desarrollo de las mujeres? Y no quiero dejar por fuera de tu pregunta un tema interesantísimo. Tú lo mencionabas, ¿y qué sucede con nuestros clientes? Las pymes lideradas por mujeres. Y efectivamente ahí en El Salvador hay un sinnúmero de oportunidades donde lo que ha hecho el Banco Agrícola es precisamente con esos equipos internos, con una visión más diversa y, digamos, representativa de la realidad de la sociedad, diseñar productos y servicios para esas pymes lideradas por mujeres. Diseñar canales de atención que nos permitan llegar de una manera mucho más fácil y simple a todos los lugares donde esas mujeres emprendedoras tienen necesidades para desarrollar su negocio. Porque detrás de ellas muchas veces hay otro número de mujeres importantes que se benefician del crecimiento de esas pymes. Entonces, hemos convertido también el banco en una plataforma de desarrollo para las pymes lideradas por mujeres. Y no quiero llenarme aquí de cifras y demás, pero de una cartera aproximada al mes de junio de 760 millones de dólares, básicamente la mitad ha estado destinada a negocios que tienen que ver o con género o con sostenibilidad en su concepto más amplio. Y eso habla de cómo estamos también llegando de manera, digamos, creativa pero productiva a generar desarrollo donde esas mujeres y su liderazgo transforman familias, transforman comunidades y brindan unas nuevas oportunidades para unas comunidades que al final no se veía de esa manera. Y te pongo un último ejemplo para conectarlo, hemos hecho también toda una serie de alianzas con las universidades en el banco y aquí en el país para promover también que las mujeres no solamente estudien ciertas carreras, sino que llevemos la equidad al ámbito de la educación. Lo que se llama las carreras STEM, tecnología, matemáticas, ciencias básicas, y eso tiene que ser un esfuerzo de todos para promover desarrollo. Vuelvo al punto focal para nosotros, que es la pregunta permanente que nos hacemos. Queremos desarrollar y promover desarrollo sostenible. Y la equidad está presente para nosotros siempre en esa conversación. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Rosa, ¿cómo se beneficia una sociedad como la salvadoreña cuando las empresas aplican adecuadamente una gestión precisamente de igualdad de género? Tener ambientes laborales que sean inclusivos, que busquen valorar a las personas de igual manera y también identificar esas necesidades particulares. Como decía Alejandro, poder ver esas necesidades de cuidado de menores que probablemente recae más sobre las mujeres de manera tradicional, aquí en casi que todos los países de este mundo, es algo que podemos valorar y tratar desde un enfoque estratégico. Por eso muchas políticas públicas van liderando el tema de cómo fortalecer esos ecosistemas de cuidado en que todas las personas se van a beneficiar. Una empresa puede retener mayor talento, por ejemplo, al poder brindarle flexibilidad, también confianza para poder hacer frente a cada una de esas tareas que también tienen las mujeres de parte de sus hogares, pero por otro lado, ¿cómo podemos hacer involucrar a los hombres a que formen parte de esas tareas? Y muchas empresas están generando programas, proyectos, formaciones para que las familias formen parte de un plan de vida que es integral, que ese plan de vida también forma parte del plan de vida de la empresa, porque el bienestar de la familia se traduce en el bienestar de la empresa con empleados que están más balanceados, que son felices y que encuentran en el trabajo una forma de desarrollo y de cómo ese desarrollo económico va a beneficiar a sus seres queridos. Entonces, tener un buen ambiente de trabajo, tener oportunidades, poder tener crecimiento, va a generar una mejor economía y una mejor sociedad. Pero como decía Alejandro, hay muchos aspectos o temas que hacen falta trabajar. Por ejemplo, solo contratar mujeres y tener mujeres en una planilla, solo eso no es buscar la igualdad de género, es el primer paso. Pero tener unas buenas condiciones, que no haya discriminación, que no haya acoso dentro de los lugares de trabajo, que todas las personas tengan igualdad de oportunidades de crecer adentro de las empresas y de poder desarrollarse es muy diferente a solo tener mujeres empleadas. Entonces, poder generar estos cambios requiere de políticas, de procesos y más que todo de un compromiso de la alta gerencia o de los tomadores de decisiones de decir, le voy a apostar este tema porque me va a generar rendimientos. Y esto no es solo de gran empresas, sino también de pequeñas empresas que tienen un trato más cercano con las personas. Probablemente el dueño de la empresa conoce a todos sus empleados y eso mismo puede hacer facilitar ciertas medidas o beneficios que pueda tocar a cada uno. Tenemos empresas pequeñas como Grupo Sabor Amigo, que es una empresa de alimentos. Ellos empezaron empleando mujeres en áreas no tradicionales, en áreas de bodega, de carga, adecuando equipos, adecuando procesos para mantener la calidad y los tiempos de ejecución, pero probablemente hechos de una manera diferente a como lo hacía un hombre. Entonces, pensar de manera diferente y decir que de esta manera es como siempre lo hemos hecho, eso va a ser un bloqueo, porque pensar cómo podemos hacerlo mejor, podemos involucrar a mujeres que también puedan dar esas ideas de mejora. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos que pueden trabajar muchas empresas para beneficio propio y para beneficio de la sociedad. Ahora, Alejandro, es difícil aplicar una política de igualdad de género real dentro de las mismas organizaciones, sobre todo cuando de repente las cabezas pueden decir, es que si tenemos solo mujeres, de repente vienen las maternidades, las incapacidades o tienen hijos, hay que adecuar los bancos de ley y empezar a ver en lugar de oportunidades, problemas. Es decir, tiene que venir un cambio de mentalidad tanto de las altas esferas como los compañeros, los jefes de área. Es un tema que involucra a todos en la organización. Sí, y por ello nosotros lo hemos concebido siempre como parte de nuestra cultura, de lo que somos como organización y de lo que queremos ser como parte de ese motor de desarrollo sostenible. Y eso que mencionas es clave porque no se trata simplemente, si bien uno parte de definir unas políticas, esto tiene que ir mucho más allá de simplemente unas reglamentaciones internas. Tiene que venir desde la concepción de por qué y cómo queremos hacer nosotros o cómo prestar servicios financieros. Y tiene que partir de esa concepción de cuál es nuestro rol en la sociedad. El Banco Agrícola, por ejemplo, nosotros fuimos de las primeras empresas firmantes en el país de los principios web de Naciones Unidas. ¿Y por qué
nos anexamos a eso, no simplemente por decir que lo queríamos hacer, sino porque encontramos allí una posibilidad de aprender de las mejores prácticas. Y se conecta con tu pregunta, porque, insisto, uno pensaría, no, pues como tenemos mayoría de mujeres en el banco ya hicimos la tarea, pero no es tan sencillo. Y nuestro reto y nuestra ambición va mucho más allá. Internamente, entonces, esos diagnósticos donde nos comparamos con las mejores prácticas de género a nivel mundial, y lo que mencionaba, por ejemplo, de ser firmantes de los principios de empoderamiento de las mujeres de las Naciones Unidas, nos llevaron a continuación a decir, oiga, pero ¿y cómo estamos en términos de oportunidades de desarrollo? De cómo está la participación de mujeres desde el primer liderazgo de la organización, desde la junta directiva, desde los ejecutivos, cómo se desarrolla la carrera de las mujeres en la organización, cómo es el servicio que prestamos en nuestras agencias y en nuestras áreas de trabajo a nuestros clientes y cómo mejoramos ese servicio para las mujeres, clientes nuestras y usuarias. Y comenzamos, yo diría, como toda una, digamos, transformación positiva que nos ha llevado a incrementar nuestros estándares en temas como, por ejemplo, cómo tenemos procesos de selección sin sesgos, cómo tenemos políticas de compensación que tengan e incluyan las mejores prácticas, no solamente para nosotros como banco, sino a nivel mundial y que no sean discriminatorias. Y cómo tenemos unas políticas de flexibilidad laboral para que las mujeres lactantes, por ejemplo, puedan ejercer ciertos derechos que son absolutamente naturales, o cómo, por ejemplo, es el tratamiento frente a las mujeres embarazadas y cómo es esa, digamos, construcción de una narrativa distinta dentro de la organización frente a nuestra concepción de lo que entendemos como género y cómo queremos incluirlo en nuestras actividades diarias. Entonces, y lo uno mucho, la transformación que hemos venido haciendo al interior del banco versus cómo hemos venido transformando también nuestros productos y servicios para que lleguen a esas mujeres, líderes de empresa, cabezas de familia, líderes de pymes, con productos y servicios específicos para esas poblaciones. Y esto se va volviendo entonces en un círculo virtuoso, porque de una conversación que podría ser mucho cliché, se vuelve en una conversación de curiosidad, de aprendizaje, de oportunidades. Y tú lo vives hoy en el banco. Cuando vas a una reunión están pensando en un nuevo producto, en un nuevo servicio, siempre están pensando, los equipos también en, oye, ¿y esto cómo va a servir a las mujeres? Esto va a servir de manera transversal sin importar a mujeres y hombres. Esto tiene sesgos o no tiene sesgos. Y cambiamos las dinámicas dentro de la organización y el tema de género, de ser simplemente una política, se nos vuelve en una vivencia, en una conversación diaria, en una discusión presente siempre sobre la mesa en la organización. Muy bien. Ahora, Rosa, ¿cómo cambiar la mentalidad a organizaciones de repente pequeñas que puedan decir, no, yo obviamente tengo muy pocos empleados, no puedo estar viendo este tema de género ahorita, cuando crezcamos y ya tengamos tantos empleados, ahí sí vamos a tener una apuesta estratégica de género? O sea, no es necesario ser una multinacional, una empresa tan grande para poder desarrollar este tipo de políticas. No, no es necesario. O sea, hemos tenido casos que en la vida real hemos visto cómo el compromiso, el querer hacer las cosas, hace la diferencia, no el tamaño o el número de empleados. Como te comentaba, Grupo Sabor Amigo tiene su política de igualdad de género, pero también tenemos otras empresas que son pymes que están trabajando con enfoques de género. Por ejemplo, tenemos empresas que exportan artesanías que quieren beneficiar a mujeres mayores que tienen a cuidado a niños mediante la formación y preparación de estas mujeres en temas de un autoempleo. También tenemos empresas que son de café, pero dicen, las mujeres en mi comunidad, cuando no hay temporada, yo quiero beneficiarlas para que tengan un ingreso económico estable y no quieran migrar del país y de la zona. Entonces yo quiero formarlas, quiero que sean emprendedoras, quiero que puedan generar un producto que sea de tal calidad que se pueda vender a un mejor precio y así beneficiarlas. Entonces, este enfoque de género va a depender mucho qué tipo de empresa es, qué tamaño es y hacia quiénes se puede beneficiar. Puede ser hacia los colaboradores y también puede ser hacia las comunidades o sus propios clientes, porque hay muchos emprendimientos y, como decíamos, si el 54% de las MIPYMES son mujeres, probablemente la cartera de venta
de un producto o servicio, más de la mitad van a ser mujeres. Entonces, ¿cómo yo puedo hacer crecer mi cartera de clientes también? Entonces, es parte de tener una visión estratégica del por qué y cómo lo voy a hacer. Probablemente en un primer año no voy a tener muchos recursos, sino simplemente poder tener formaciones, capacitaciones y ciertos cambios. Pero estos cambios, una vez empiezan, van mejorándose. Otro ejemplo que pudiera decirse que no es del mundo empresarial, sino del mundo académico, son las universidades. Con las universidades empezamos con los protocolos para el tema de la prevención del acoso dentro de los campus universitarios. Okay. Y de un tema hemos venido avanzando en cómo promover, como decía Alejandro, las carreras STEM y las carreras técnicas no tradicionales de mujeres. Fontanería, electricidad, albañilería. Son áreas no tradicionales donde uno no está acostumbrado a ver mujeres, pero que el mundo de la academia dice, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no vamos a emprender o a formar mujeres en áreas no tradicionales que probablemente no va a ser una licenciatura, pero sino una herramienta de trabajo que le va a poder generar mayor ingresos, porque por esos trabajos van a ganar más? Entonces, ese como cambiar esa visión de a dónde vemos a la mujer en la sociedad va cambiando poco a poco. Y ha sido un trabajo arduo desde los últimos 6, 7 años de Fundemás que hemos empezado a trabajar este tema. Hemos visto cómo las empresas han madurado en esta concepción. Todavía falta mucho que recorrer, pero tenemos empresas como Banco Agrícola, Telus Internacional, tenemos diferentes empresas que están generando estos cambios y están siendo modelos a seguir. Y por eso que no queremos parar este tema, porque son un grupo de empresas las que han empezado, pero nos hacen falta cientos de empresas que quieran invertir en las mujeres. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa, por favor acompáñenos, ya volvemos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Alejandro, a veces dicen que una golondrina no hace verano. Yo creo que sí, los ejemplos hablan más que las palabras. En el caso de lo que un padre le puede decir a su hijo, es mejor los actos que lo ve haciendo, las acciones, lo cual va a replicar en un futuro más que quizá lo que le pueda decir. Es decir, dice Rosa, hay pocas empresas en este momento que tienen una apuesta así seria como Banco Agrícola o con un plan estratégico a desarrollar en la implementación de igualdad de género, pero la gente se fija, es decir, desde internamente el personal, las políticas que se toman, la forma de inclusión, como los mismos usuarios cuando llegan, ven el trato a clientes, por ejemplo, mujeres que están en estado de embarazo o las políticas internas que se toman, y eso se le queda grabado y después dicen, bueno, yo premio con mi preferencia a esta organización, u otras organizaciones ven y dicen, ellos están haciendo algo diferente. Y no solo es el caso de El Salvador, nosotros vemos decisiones a nivel internacional, mucho de la cooperación que está llegando al país, dice, mire, queremos apoyar emprendimientos, pero que tengan el componente de madres solteras, que tengan el componente de apoyo hacia mujeres emprendedoras. O sea, es el entorno que está buscando cambiar hacia ese tipo de trabajo. Sí, nosotros en el banco, eso que menciona lo hemos visto de múltiples maneras, y es definitivamente, yo sí soy convencido que quizás una golondrina no va a ser el verano, pero que nuestras acciones desde el banco somos unos convencidos que tienen que transformar no solamente lo que hacemos al interior con todos nuestros colaboradores y sus familias, sino que queremos que permeen organizaciones, universidades, todas las empresas con las que trabajamos y para las que trabajamos en el día a día. Sí creemos que ahí hay una oportunidad gigantesca de poner este tema de la equidad de género sobre la mesa y llevarlo en el país a unas fronteras distintas. Decir que lo vamos a liderar sería muy ambicioso, pero sí somos unos convencidos de que este tema tiene un impacto positivo
y que además es un generador de desarrollo. Y voy a poner un ejemplo sobre eso que estoy diciendo. Mencionábamos ahora en un punto muy importante, porque organismos multilaterales en los que hemos canalizado recursos, uno de los objetivos fundamentales de esa canalización de los recursos es cómo somos capaces de llevarlos en todo el país hacia proyectos e iniciativas que tengan en su corazón el tema del desarrollo de la sostenibilidad, la equidad de género y el mejoramiento de las condiciones para las mujeres. Y ahí estamos como Banco Agrícola llevando unos productos y unos servicios, canalizando esos recursos. Pero lo conecto siempre hacia afuera de la organización en nuestro rol como banco, pero también hacia el interior. Un punto fundamental ha sido cómo somos capaces de transformar también el modelo de educación al interior, y no solamente en los temas técnicos, educar a nuestro personal femenino y a nuestro personal masculino, pero también como en temas de empoderamiento de las mujeres, liderazgo para las mujeres, cómo somos capaces de romper esos techos de cristal que a veces se crean en las organizaciones y que coartan el desarrollo y las oportunidades. Entonces, esto tenemos que tener una visión global y tenemos que ser capaces todos de transformar, no solamente transformarnos, sino llevar un poco de esta conversación a todos nuestros grupos de interés. Muy bien. Rosa, nos hemos sentado a conversar también con representantes de INSAFORP y siempre nos llama la atención cuando nos cuentan que programas que ellos desarrollan en capacitación formal antes eran exclusivos de hombres, ha cambiado. Y nos dicen, mire, teníamos programas de 15 a 1 o 15 a ninguna mujer, ahora está equilibrado o hay más mujeres que hombres. Entonces, eso va mostrando la importancia que tiene para la misma mujer decir, no, yo sí puedo hacerlo, quiero aprender y lo voy a desarrollar. Y es un tema que también debe de pasar no solo con la formación técnica, sino como lo hablábamos en el tema de las universidades, y si se puede bajar esto hasta los colegios. No, me parece que es muy interesante lo que tú nos comentas, el poder tener esa imagen de yo puedo hacerlo. Si esta mujer emblemática está en esa posición o realiza esta actividad, es importante tener un referente. Los estereotipos se generan, como tú dices, desde la infancia. Poder tener que los niños puedan ver que una mujer puede ser bombero, que una mujer puede ser electricista, que una mujer puede ser astronauta, o que una mujer puede ser una CEO o una dueña de empresa, o puede ser gerente de un área. Todas esas como estereotipos o esa visión de hasta donde yo puedo llegar es desde la primera infancia. Y en los estudios de colegios, escuelas, muchas veces esos sueños son cortados. O, por ejemplo, en un tercer ciclo, para muchas escuelas de ese país, hay una gran deserción de parte de las señoritas o de las mujeres por temas de cuidados en el hogar y no terminan sus estudios. Entonces, es algo bien importante decir hasta dónde yo puedo llegar, porque al tener un referente personal, puedo saber que puedo llegar más allá. En el tema de las áreas técnicas, yo estuve en un curso técnico en este año y pude ver que hay mujeres en mantenimientos de aire acondicionados, mujeres en mantenimiento de sistemas eléctricos, en el área de carpintería. Hay mujeres que ya están interesándose más en esos temas. Y es algo muy curioso porque a veces la cultura o la dinámica mismo del grupo se vuelve más sana cuando hay una mujer involucrada dentro de esos espacios de capacitación y formación. Entonces es bien interesante cómo se generan nuevas dinámicas. Algo importante es qué bueno que se están generando, pero ¿a dónde van a ser contratadas estas mujeres? Entonces, ¿cuál es el punto, el desenlace o cómo uno puede terminar de cerrar ese círculo? Muchas veces son las mismas empresas pequeñas y medianas que tienen que decir, tengo una mujer técnico en electricista, AES El Salvador y del Sur tienen una inversión anual de poder formar mujeres en electricistas de cuarta categoría, en técnicos electricistas residenciales. Ok, pero de todo el grupo que ellos gradúan, no pueden contratar al 100%. ¿A dónde se van a colocar el resto? Van a ser emprendedoras. Entonces, parte de esta actividad o de a dónde va a terminar ese círculo, es importante que el ecosistema empresarial esté dispuesto a abrir sus puertas a que mujeres entren a áreas no tradicionales, en el área de mecánica,
en el área de mantenimiento de equipos o de servicio de instalaciones de edificios, que mujeres van a estar a cargo de eso. O como un día, algo que pudiera ser muy irrisible, mujeres que estén atendiendo en gasolineras. Entonces, porque usualmente estamos acostumbrados que sean hombres, pero esos temas son poco a poco como se van abriendo pasos. Si estamos formando y estamos sacando mujeres técnicas, ¿a dónde van a terminar su círculo de formación? Van a tener un emprendimiento y van a tener una microempresa de mantenimiento de hogares, de casas, o van a poder lograr colocación laboral. Entonces, ¿hacia dónde? Entonces, es algo muy importante que tú dices, que hay que tener esa imagen de hasta dónde podemos llegar o soñar más allá de eso todavía. Ahora, en ese sentido, Alejandro, al interior de la organización, la implementación de estas políticas y todos, ¿qué dice el personal? ¿Cómo se sienten? ¿Ustedes hacen esos cruces de información con ellos? Mira, frecuentemente nosotros en el banco hacemos evaluaciones internas de cómo se sienten nuestros equipos, cómo se sienten trabajando en el banco, su nivel de compromiso. Eso lo hacemos nosotros de manera periódica y varias veces durante el año. Todos estos temas de equidad, la verdad, han sido muy bien recibidos, esta conversación. Y la gente nos lo expresa, porque, por ejemplo, cuando hacemos una alianza con unas universidades y tenemos en nuestras áreas de tecnología, en nuestras áreas de analítica, en nuestras áreas de ciencias de datos, en muchas áreas, cada vez más mujeres enriquece, como tú decías, la conversación. Cada vez eso trae una mirada fresca, distinta, que amplía el horizonte de las posibilidades y nos permite generar, digamos, soluciones, oportunidades para poblaciones que quizás no estábamos viendo desde esa necesidad, sino que no la veíamos de una manera tan integral. Y esta transformación al interior de la organización se siente, se ve, y la verdad es que las personas la valoran, y lo valoran de una manera muy positiva. Que tengamos una conversación sobre la equidad, sobre la diversidad, sobre cómo, por ejemplo, tenemos cada vez más mujeres en posiciones de liderazgo, pero también cómo educamos a la organización alrededor de cómo somos una organización más incluyente, cómo somos una organización que proponemos soluciones distintas, nuevas, innovadoras. Y el rol de la mujer en esos escenarios, en esos espacios, para nosotros es muy enriquecedor y nos trae, insisto, un sinnúmero de posibilidades y oportunidades. Rosa, ese tema de la brecha salarial también es importante y no es un tema de El Salvador. Yo vi una estadística latinoamericana y decía, mismo conocimiento, mismas capacidades, misma formación, diferentes salarios. Es un tema en el que hay que ir trabajando pasos sólidos, pero con ese objetivo. Es muy interesante lo que tú comentas. En el último estudio de datos de país, la brecha salarial ahorita estaba en $64, por ahí entre lo que gana a promedio país. Sí. Pero cuando uno ve la brecha salarial por grados de estudio, siempre es persistente, aun cuando se tengan más de 12 o 14 años de estudio. Entonces, me parece que un dato muy relevante y que muchas empresas probablemente ni siquiera hayan estudiado que existe una brecha salarial adentro, porque para hacerlo existen herramientas para poder analizar si dentro de los mismos cargos de oposiciones, dentro de las bandas salariales, existen brechas que puedan ser objetivamente determinadas. Entonces, eso es un trabajo muy acucioso y, como dice Alejandro, de data. O sea, donde yo puedo establecer la data, de decir, en estos rangos todos son iguales, o sea, realmente es por $10, tampoco es una gran brecha salarial, pero si ya la brecha salarial es entre más alto, o sea, irónicamente, entre más alto la posición, más alta la brecha salarial. Entonces, las brechas salariales a niveles de posiciones de base no son tan amplias, son más justas. Entonces, en la medida que se crece dentro de la empresa, es que esa brecha va creciendo. Vienen muchos temas que hay que analizar, procesos de negociación de salarios, cómo es que son las bandas salariales, cómo es que se están valorando los resultados, o hay algún sesgo de valoración porque una mujer salió embarazada, entonces en ese año no pudo tener las mismas metas porque se fue de descanso de maternidad. Entonces, hay que hacer mucho análisis. No es tan fácil, pero sí existen las herramientas. Los principios de empoderamiento de la mujer es uno de los temas que evalúa,
pero también brinda una herramienta de análisis de brechas salariales. También existen otras metodologías. Si una empresa quiere decir cómo yo estoy en igualdad, lo estoy cumpliendo sí o no, están los principios de empoderamiento de la mujer que fortalece ONU Mujeres y también el Pacto Global de Naciones Unidas, pero también a nivel nacional existe la norma salvadoreña para la igualdad de oportunidades laborales o la igualdad de género en el ámbito laboral, que lo tiene el organismo salvadoreño de normalización, que es como yo puedo ver si mis procesos internos tienen en consideración los aspectos de igualdad de género en contrataciones, en promociones, en cómo yo hago un perfil de puesto, si yo tengo una política para la prevención de acoso, cuál es ese mecanismo, y también te da como una directriz de qué debería yo buscar en temas salariales también. Muy bien. Vamos a hacer una nueva pausa, por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Rosa, ya viene la Semana de la Sostenibilidad 2022. ¿En qué va a consistir? Hablábamos un poco al inicio de la entrevista, pero es importante que los televidentes pues, tengan en el conocimiento las temáticas que van a ser abordadas. Bueno, la Semana de la Sostenibilidad va a ser del 3 al 5 de octubre. Estamos prontos, a semana y media. Queremos invitarlos a todos que nos puedan acompañar. La temática general es riesgos globales. En el día 1 vamos a ver cuáles son esos riesgos globales y cómo las empresas lo están interiorizando en sus políticas, cómo están interiorizando los indicadores y cómo lo están cuantificando. Ese riesgo, cómo va a afectar al desarrollo o a la gestión de la empresa. El día 2 vamos a ver temas más de tipo social. El primero va a ser el tema de salud mental. Cómo es importante traer esta temática, que las empresas puedan desarrollar programas, políticas o análisis de cómo la salud mental está afectando a sus colaboradoras. También cómo tener un relacionamiento con sus grupos de interés externos, con sus clientes, con su comunidad y cómo empresas están llevando a cabo este tipo de prácticas o programas. Y el día 3 vamos a ver un enfoque más ambiental sobre el cambio climático y el riesgo que tienen los efectos del cambio climático en las empresas, porque el cambio climático no es hoy solo llovió, es hoy se cayó un puente en donde pasa la mayor tráfico de aduanas en el país y se bloquea todo el ingreso de productos y también la salida de productos del país. Y eso cuánto genera en gastos o en costos para las empresas. Las empresas aseguradoras, el tema del cambio climático lo están viendo como más de reojo y más firmemente porque las pólizas se están cumpliendo, se están efectuando cada vez más. Entonces, todo eso tiene un costo económico y un costo también para la vida de las personas. Entonces, ¿cómo podemos traer esos temas dentro de la semana? Y queremos invitar a que, si usted quiere formar parte, pueda visitar nuestra página web fundemas.org. Vamos a tener un formato virtual en que todas las personas puedan ingresar, puedan verlas, cada una de las conferencias, los paneles. Si usted quiere conocer qué están haciendo las empresas en temas de sostenibilidad, en temas sociales, ambientales, programas de desarrollo económico con MIPYMES, lo va a poder ver, porque vamos a tener una feria virtual donde los stands, las empresas van a subir toda la información, videos, comunicaciones, y si usted quiere conocer más, también los contactos. Entonces los invitamos a que nos visiten. Vamos a estar del 3 al 5, pero la próxima semana creo que ya van a poder ingresar. Pueden registrarse de manera gratuita y gracias a nuestros patrocinadores que han hecho esto posible. Muy bien. Alejandro, estos temas del entorno internacional son extremadamente importantes. Ninguna organización subsiste diciendo, pues eso es allá, yo estoy aquí, yo me concentro en lo que pasa, de repente, sobre todo en el rubro de ustedes, que las tasas de interés, que la FED, o sea, son entornos donde no es cuando me quede tiempo veo, o sea, hay que conocerlos, hay que vivirlos y estarles tomando la temperatura diario. Sí, y eso hacemos en el banco todos los días, es parte de nuestra tarea y de nuestra labor, además de nuestra responsabilidad y además parte de nuestro propósito. Si queremos promover desarrollo
sostenible tenemos que estar escuchando qué pasa afuera, qué está pasando en el país y cómo traducimos esas realidades del entorno local, del entorno internacional, en oportunidades y desarrollo para nuestros clientes, para nuestros colaboradores y para todos nuestros grupos de interés y cómo trabajamos con todos en pro de ese desarrollo y de esas oportunidades. Y por ello, para nosotros este tema de lo que está sucediendo en la equidad, en la sostenibilidad, cómo esto impacta no solamente al interior de la organización, sino a cada uno de nuestros clientes, cómo los acompañamos en esas realidades que están viviendo frente a estos retos internacionales y globales. Y para ello tenemos todo un equipo experto en todas nuestras ramas, nuestros segmentos, toda nuestra asesoría, en nuestras agencias o en nuestras áreas especializadas, acorde a esos tipos de clientes, usuarios o cualquiera que necesite de nuestros servicios, siempre nuestras puertas abiertas para que conversemos sobre estos temas y podamos construir juntos las mejores soluciones. Ahora, se busca la forma, Rosa, de tropicalizar este tipo de temas, porque quizás, no sé, hace 5 o 10 años parecería como muy etéreo, pero últimamente a través de la globalización, cosas que ocurren casi inmediatamente al otro lado del mundo nos impactan directamente. Totalmente. El tema de los combustibles es el más, quizás, el mejor para ejemplificarlo, y es de traducirlo a través de este tipo de experiencias de expertos internacionales en este tipo de foros. Sí, vamos a tener tanto expertos internacionales como casos locales, o sea, cómo esto se traduce a la realidad de El Salvador, a empresas de El Salvador con nuestro sistema y nuestro ecosistema, y cómo las políticas públicas, cómo el quehacer del sector empresarial están estrechamente vinculados para hacer frente a estos efectos de los riesgos globales, porque no podemos decir que el cambio climático es ajeno a nosotros, sí, ni que el tema de las cadenas de valor, que no están, como usted dice, el tema de los combustibles ha encarecido muchísimo, también los riesgos de la ciberseguridad, la cohesión social, la salud mental. O sea, ya son temas que, si bien lo vimos en un noticiero hace un año, en no sé, una BBC Mundo, de cómo en Estados Unidos se estaban analizando esto, pero esto tiene un costo local también, porque estos efectos los hemos sentido todos. Y ahora ya no podemos estar ajenos al entorno, y ese entorno se traduce probablemente, como somos un país en vías de desarrollo, con mayores necesidades, podemos tener un efecto aún más negativo. Entonces, ese mismo contexto nos hace querer tener soluciones locales, porque no toda solución de Noruega puede ser efectiva o aplicable a El Salvador, sino que tiene que nacer de nosotros cómo vamos a dar solución a esos problemas o cómo los vamos a enfrentar. Muy bien. Alejandro, este tema de la salud mental es un tema muy importante, pero muy difícil abordarlo a veces en las organizaciones, pero es un tema que puede mejorar climas laborales o afectar realmente por algún padecimiento, estrés o cualquier tipo de situación que pueda padecer los miembros de la organización. Sí, y digamos la pandemia ha puesto una presión adicional sobre los temas de la salud mental. Creo que eso ha sucedido en El Salvador, en la región, y es una conversación hoy en todo el mundo, cómo todas las personas nos vimos sometidos a unos escenarios de estrés y de incertidumbre no conocidos, y eso tiene unos impactos distintos en cada uno de nosotros. ¿Qué hemos hecho en el Banco Agrícola? Yo diría, grosso modo, 2 cosas. Lo primero es reconocer que esto es una problemática, y para ello definimos un equipo de especialistas que en conjunto con empresas aliadas, con la compañía aseguradoras y demás, pusimos a disposición de todos nuestros colaboradores un grupo de expertos, psicólogos, médicos y demás, y pusimos también una línea para que personas que requirieran apoyo especializado lo tuvieran. Eso como primera medida, porque lo primero es reconocer esa problemática, lo segundo es entender que los temas o las enfermedades mentales o los temas psicológicos nos aquejan a todos en diferente medida, pero que tenemos que abrirnos a la posibilidad de que existen y son una realidad, pero también que tenemos que tener mecanismos de apoyo. Entonces, nuestro primer foco fue ese. Y el segundo foco también fue entendiendo esas problemáticas, generar ambientes laborales desde el punto de vista de los líderes, de los equipos de trabajo, donde las personas tuvieran también la flexibilidad y la posibilidad de hablar de estos temas, de conversar, de trabajarlos y de tener espacios también de flexibilidad para poder atender esas situaciones. Entonces,
si bien es un reto organizacional muy importante, ha salido mucho más a flote con el tema de la pandemia y los tiempos que vivimos, pero como organizaciones tenemos que entender que al final nosotros somos una organización de personas para personas. En el banco tenemos un entendimiento claro de que lo que hacemos lo hacemos las personas y lo hacemos también para nuestros clientes que son personas, y entender esa dimensión es fundamental para poder acompañar ese tipo de procesos. Muy bien, así que ya está la invitación, Rosa. ¿Cómo es la forma que las personas que nos están viendo pueden participar, nos decía, o inscribirse, o a dónde tienen que ingresar para obtener más información? Yo me metí al web y encontré un formato bastante amigable para poder accesar. En la página oficial de Fundemás, fundemas.org, pueden encontrar la agenda de la semana, van a poder hacer un registro virtual. Es más fácil que hacer el registro en cualquier red social. Entonces, ustedes colocan su nombre, su correo, le va a pedir ciertos datos y ustedes pueden generar su propio usuario para poder ingresar a la plataforma donde se van a transmitir en vivo las conferencias, y también vamos a tener diferentes formatos. El lunes y el miércoles van a ser conferencias presenciales con transmisión virtual, y el día martes va a ser 100% virtual. La idea es que todas las personas puedan participar, compartir sin importar a dónde se encuentren en el país, y podamos democratizar el conocimiento o las prácticas que se generan dentro de este espacio. Muy bien, gracias por acompañarnos, Rosa. A ustedes, muchas gracias por invitar a Fundemás y ser también socios de este evento. Alejandro, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes por la invitación, a Fundemás también, porque esta será una semana llena de conocimientos y temas por aprender. Y gracias a ustedes por su sintonía. Que descansen en su cita con nosotros el día de mañana. Los esperamos.